Uno de los temas más controvertidos y de mayor intercambio a nivel de ingeniería es el de unir o no unir. Cuando estamos en reuniones o en análisis con personal de ingenieros de formación electromecánica y ingenieros de formación en telecomunicaciones, es un océano que se abre al paso de la tecnología. Unos van porque sí, unos van porque no. Las razones del porque sí no logran a veces a muchos que se amarran o se encierran en un conocimiento que realmente puede llevar a determinaciones que al final quien paga el daño es el cliente final. Entonces, el objetivo de esta plática no es más que puesta a tierra, unión equipotencial. Unir o no unir. Para esto vamos a comenzar con esta diapositiva donde cuáles son los sistemas de tierra más frecuentes que nos encontramos, que cuando llegamos a una instalación y se va a hablar del sistema de puesta a tierra, siempre se habla del sistema de puesta a tierra de pararrayos. Yo creo que cada día con más proporción, gracias a la labor de muchos de los que trabajamos en este sector, se considera la puesta a tierra del pararrayos, se considera la puesta a tierra del transformador porque es base para tener una acometida, la puesta a tierra de los tableros eléctricos aguas abajo después de la acometida es también establecida, mas no siempre respetada, y los que dolorosamente entran en la virtual total desaparición o manejado por inclusive personas escrupulosas que sin dar un fundamento teórico empiezan a llenar de sistemas de tierras independientes las instalaciones, y es el caso de la puesta a tierra para sistemas de seguridad y los sistemas de puesta a tierra para equipos de redes o telecomunicaciones en general. Pues vamos a empezar con una reseña histórica, ¿no? Cuando todo esto lo podemos encontrar en la IEEE 142, aquí vemos que se plantea que el sistema de puesta a tierra sin unión equipotencial, debido a que se había descubierto que el sistema de conexión a tierra de energía causaba un mal funcionamiento y fallas en los equipos electrónicos, una solución lógica en sus inicios era no utilizar el sistema de conexión de puesta a tierra del equipamiento de energía de acometida a las instalaciones. Debemos observar que en los inicios, los primeros equipamientos que pudiéramos llamarle electrónicos, y sí eran electrónicos, pero eran trabajando con equipos a válvula, donde la rigidez dieléctrica de esos equipos era mucho mayor que la rigidez dieléctrica de los equipos actuales electrónicos, donde sin duda tenemos en primer lugar la situación de la disminución de las dimensiones del equipamiento y el aumento a su vez en esa pequeña dimensión de las funciones. Entonces, toda la circuitería electrónica pasó a ser mucho más sensible, tener bill de aislamientos muy bajo y por lo tanto una posible falta de comprensión en la función y operación del conductor neutro y sistema de tierra del equipo por parte de los fabricantes de equipos electrónicos dio lugar a requisitos de instalación erróneos. ¿Por qué se plantea esto? Porque una de las razones era tener una tierra separada, que por temas de traducciones se reconoce como tierra aislada, donde se aterrizara todo el equipo sensible de forma tal de que no hubiese una unión a nivel de tierra con la puesta a tierra de la edificación.
Debe recordarse que varias varillas reducen la resistencia, pero la efectividad disminuye con distancias de separación cercanas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, el uso de varios electrodos va muy asociado a respetar la distancia de separación entre ellos, como la longitud del electrodo por 2,2 veces esa longitud. Entonces, inclusive nos hemos encontrado sitios donde hay una puesta a tierra general de la instalación, inclusive ejecutada con valores excepcionales y con una equipotencialidad, inclusive hasta con la estructura, más sin embargo aparece quien plantea que para el equipamiento electrónico o para la cometida de telefonía quiero una delta o un electrodo triangular separados y no interconectado con la puesta a tierra existente y separado a 1 metro a 2 metros, o sea, sin cumplir la relación de distanciamiento entre electrodos o sistemas de puesta a tierra en sí. Ahora, cuando se habla de la reseña histórica de la unión equipotencial, es importante que si bien en un inicio los equipos llamados, por ejemplo, las primeras plantas telefónicas que eran a relé y contactor y demás, el tema de la puesta a tierra no fue significativo. Sin embargo, al emigrar a soluciones desde analógica hasta la digital, comenzó a aparecer la temática del ruido. Este ruido se eliminó de forma inmediata a la vez que se aterrizaron los equipos, pero la temática fue, se aterrizaron y se aterrizaron separadamente o aislados. En la primera generación de equipos no provocó catástrofes que implicaran desde un inicio el por qué no se debían aislar. Mas, sin embargo, lo que quedó en la mente fue que cuando aterrizamos desapareció ruido, mejoró el comportamiento del equipamiento, mas sin embargo eran equipos que aún su sensibilidad o aún el build de aislamiento de esos equipos soportaban esas sobretensiones que se podían producir a ser sistemas aislados. Ahora bien, el análisis de muchos de estos incidentes catastróficos volcó que la separación entre las tierras era responsable que se imprimieran tensiones muy grandes en los componentes de los equipos electrónicos en condiciones de tormenta y o fuentes de sobretensiones de origen interno. Estas fuentes de sobretensiones de origen interno ya han sido tratadas en nuestro canal en el curso sobre orígenes de las sobretensiones, supresores de picos. Aquí tenemos que cuando existen, por ejemplo, arrancadores de velocidad para equipos de clima, cuando hablamos de elevadores, cuando hablamos de escaleras eléctricas, todas estas son fuentes de sobretensiones. Entonces, estas sobretensiones están presentes tanto si los equipos electrónicos están o no funcionando. Las altas tensiones se debieron a que producto o a una descarga atmosférica o producto a la alimentación de energía que llega al edificio es una diferencia de potencial que van a existir entre sistemas de tierra que no están interconectados. Más sin embargo, si llegamos a la condición de que tenemos equipos sensibles, la pregunta sería, ¿cuáles son los daños sensibles por mantener los sistemas de tierra separados? Pues bien, debido a la resistencia de puesta a tierra del edificio, la tensión en el sistema de puesta a tierra se puede elevar a valores sustanciales que no son soportados por el build de aislamiento de los equipos electrónicos sensibles. Mientras tanto, este último mantiene una tensión que le impone la resistencia de puesta a tierra a ese sistema aislado.
Por lo tanto, la diferencia de potencial final y la capacitancia entre el equipo electrónico y la estructura de la edificación induce tensiones en los componentes de equipo electrónico por encima de su bill propio de aislamiento. Y en esta diapositiva estamos representando la elevación de potencial en el edificio por una descarga atmosférica y cómo esa elevación de potencial también va a tener una referencia en la puesta a tierra del equipo sensible. Pero ambas resistencias son diferentes. Por lo tanto, existirán diferencias de potenciales diferentes. Ahora, cuando vamos a los daños en los equipos sensibles con tierra separada, volvemos a ver en esta diapositiva, que es la que aparece la figura 5,5 de la norma IEEE 142, los efectos que se producen entre un sistema de tierra aislado, ¿no?, o separado con el sistema de puesta a tierra de la edificación. Si se fijan en la figura de la norma, aparece como un impacto a la edificación donde se va a producir este impacto con un valor de 10 kA, por ejemplo, de una onda 10350. Esto va a generar primero una capacitancia entre el equipo sensible y la estructura de la edificación tal cual, ¿no? Y a su vez una elevación de potencial. Supongamos que tengamos una puesta a tierra de 1 ohm en la edificación, ahí ya tendríamos un aproximado de 10 kilovolts instantáneo de sobretensión. Ahora, ¿qué puesta a tierra tiene el equipo sensible que está separado? Por ejemplo, la computadora o cerebro de un data center, bueno, tendrá otra sobretensión que no tiene por qué coincidir con esos 10 kilovolts. Y al existir una diferencia de potencial, estos son los que generan las típicas fallas en el equipamiento electrónico. Ahora bien, dentro de la unión equipotencial de todas las tierras, pasamos a la figura 5,8 de la IEEE 142. Fíjense que se plantea que para eliminar los efectos indeseables de los sistemas anteriores que hemos analizado de conexión a tierra de equipo electrónico y sistemas electrónicos sensibles o similares, se ha desarrollado el sistema de conexión a tierra en un solo punto. No existen varios planetas Tierra, siempre, no paro de decirlo, existe una sola referencia. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que tener referencias diferentes para aterrizaje en sistemas de puesta a tierra de equipamiento? Por lo tanto, este es el método recomendado para conectar a tierra los equipos sensibles. Y vemos como modems, computadoras principales, sistemas tal cual, son requeridos que estén interconectados entre la puesta a tierra como una sola referencia de puesta a tierra interconectada equipotencialmente. Si pasamos a recordar qué puntos fueron los que nos llevaron a hacer esta breve reseña histórica, es que la unión entre la puesta a tierra de pararrayos, la puesta a tierra de energía, que es desde la cometida hasta los tableros y el equipamiento final, y del equipo sensible como tres grandes grupos, es un sistema de puesta a tierra único con referencia, y que lo podemos encontrar cómo diseñar también en otros cursos que hemos dado, pero hablando de normatividad lo podemos ver en la NOM 001, norma oficial mexicana, lo podemos ver en la IEC 62305 y lo podemos ver en la NMXJ 549. Ahora, cuando se habla de la puesta a tierra, muchas veces obviamos que también, si tenemos cables de comunicación con apantallamiento, ese cable de comunicación debe ser aterrizado. Estas son muestras de resortes que utilizamos cuando tenemos cables de comunicación con pantallas, ponerle ese
resorte con un cable verde o verde amarillo que vaya hasta una barra de tierra. ¿Por qué, señores? Porque las sobretensiones también dañan al equipamiento desde el punto de vista de sobretensiones de energía y sobretensiones a través de los cables de comunicación. Siempre y cuando sean de cobre hay sobretensión. Por último, queremos presentar cómo ya en el caso de cómo se reducen significativamente las tensiones inducidas entre el edificio y los equipos electrónicos, uniendo la puesta a tierra de estos últimos con la puesta a tierra general de la edificación como única puesta a tierra que se requiere. Y a su vez podemos ver que cuando tenemos interconectado la puesta a tierra del pararrayos, la puesta a tierra del transformador y del equipo sensible, la elevación de potencial que se va a producir va a ser la misma, ya sea o por impacto de rayo, ya sea por arranques de equipamiento sensible o por operación de cualquiera de los tableros que saque una carga prominente que pueda generar sobretensiones. Hasta aquí es lo que queríamos transmitir de una forma escueta, donde tengamos bien claro la frase tan ya archiconocida de ser o no ser, ¿no? Ese ser o no ser es ¿conectamos o no conectamos? A continuación vamos a dejarlos con un video de aplicación de uno de los sistemas que a la hora de proteger más debemos tener cuidado con la equipotencialidad. ¿Dónde? En torres de comunicación y transmisión de radio y televisión. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo señales que de no tener una equipotencialidad y de no en cada punto que se requiere drenar la sobretensión, indudablemente transmisores, equipamientos de comunicación son dañados y son muy costosos. Entonces, hasta aquí, una vez más, agradecerles el que se suscriban a aquellos que no lo han hecho, que nos den sus opiniones, que pregunten en estos webinars o si lo revisan, dejen su pregunta. Siempre contestamos, revisamos de forma semanal las preguntas que han quedado y aquí van a aparecer al final nuestros teléfonos, nuestros correos, de forma tal de poder viabilizar el conocimiento. Muchas gracias. Comencemos desde la etapa de zanjeado de terreno. Como pueden ver, es un terreno debido a la cercanía con el mar y adicionalmente en una zona de alta densidad de lluvias que tenía un terreno con alto contenido en agua. La distancia desde la torre hasta el cuarto donde se encuentran los equipos de transmisión exceden los 100 metros. Se realizó el zanjeado a una profundidad en el terreno natural de 60 centímetros y de esta forma se planteó el hacer una solución de una derivación tipo L en el sistema de tierra alrededor de la caseta. Ahora, se procedió al hincado de los electrodos en los dos extremos de la caseta. Se hincaron electrodos de acero inoxidable, los cuales uno de ellos se registró, y de igual forma en la zona donde están las retenidas por las distancias. Esta torre que estamos protegiendo es una torre de 120 metros de altura. Por lo tanto, hicimos un enterramiento del electrodo en la base de la torre. Aquí mostramos el dispositivo de acople para poder utilizar rotomartillo. Estos son de la marca DEN y son electrodos de 1,50 m que son embonables. Por lo tanto, se pueden lograr hasta electrodos de profundidad en función de los tramos que sean interconectados. Ahora, lo que es la bajante del pararrayos, al ser torres arriostradas que no tienen la capacidad de conducir el rayo, se hizo con el conductor de aluminio, un conductor de 8 milímetros de sección,
y que el enderezado para poder tener una bajante de una forma tal que quede adosada al cuerpo de la torre se hace de forma sencilla, como pueden ver ahí, con un taladro. Y este es un proceso que, bueno, nosotros en los cursos de certificación damos a nuestros clientes. Aquí se conformó la punta con el perfil redondo, pero de sección de 10 milímetros, con un dispositivo para incrementar hasta 16. De igual forma, se ve que en el caso de la caseta se complementó debido a la distancia con la torre principal de transmisión con una torre más pequeña de una altura de 9 metros y se instaló la punta antes mencionada. Aquí teníamos una antena, teníamos también una microondas. Fíjense que al fondo se ve la torre principal y está a más de 100 metros para que puedan evaluar la altura, y aquí esta es la torre que está encima de la caseta. Se utilizó kit de fijación, al igual que el soporte sobre el techo. Fíjense que es un soporte muy factible porque permite inclusive a futuro, si usted quiere impermeabilizar, solamente levantar el bloquecito y volver a impermeabilizar. La fijación del conductor de bajada se hizo con este soporte a pared y después se hace una transición del bajante de pararrayo a la solera de acero inoxidable en el caso de la entrada. Y aquí se mostró los diferentes, la conexión del contador de descarga, un elemento que debe considerarse siempre en la instalación. La equipotencialidad de la retenida se hizo con este conector, con aluminio, y con esto va conectado al electrodo que está a la base de cada punto, y a su vez a través de las retenidas se hace una equipotencialidad. Ahí pueden ver cómo de la equipotencialidad de las retenidas se baja a la solera que va conectada al electrodo. Un elemento importantísimo fue el aterrizar el cable ELIAC. El cable ELIAC, que es el que llega a la cabina donde están los transmisores, estaba que durante todo el recorrido desde la torre hasta el cuarto de transmisión tiene unos soportes a los cuales se le colocó un kit de aterrizaje, y se colocó una varilla de forma tal de lograr la equipotencialidad y el drenar cualquier sobretensión que se produjese de una forma tal que no llegara al transmisor. A continuación vamos a ver cómo se hizo en la práctica, ¿no? Se preparó el cable ELIAC, se le retiró el aislamiento, se le colocó el kit tal cual, y con la colocación del kit ya posteriormente se pone una manga protectora para recuperar o restablecer la protección del mismo. Es importante que en cada soporte de este cable ELIAC que viaja desde la torre hasta la caseta se ponga la puesta a tierra. Con esto estamos eliminando la posibilidad de las sobretensiones lleguen al transmisor. Este punto es muy interesante. Fíjense que a la entrada del cuarto de transmisión se pone una barra para aterrizar el cable ELIAC tanto en el exterior de la caseta como en el interior de la caseta. Este elemento es fundamental, sobre todo en este tipo de aplicación que son de radiodifusión. Aquí se puede ver la puesta a tierra y la equipotencialidad entre ambas barras. Ya dentro del local se colocó un bus en pared con barras con el objetivo de tener la distancia requerida para la puesta a tierra de los supresores de sobretensión que están dentro del cuarto. Y a su vez se conectó
la cinta de cobre que viaja por todo el piso de la estación. A la entrada se colocó un supresor clase 1 más un clase 2 en la red de energía. En el cable de coaxial se colocó un supresor de Engage, y todos los equipos activos de la planta se colocó una equipotencialidad con su conductor verde a la barra de tierra. Bueno, sin más, quedamos como siempre agradecidos de su participación en estos cursos. Ojalá haya sido del agrado, y quedamos a la atención de qué otras temáticas quieren que sean abordadas. Muchas gracias.